¿Has oído hablar alguna vez de una iglesia que compra una propiedad con dinero de dudoso origen? ¿O pastores que financian campañas electorales con los diezmos de los fieles? ¿Y qué pasa con aquella ONG registrada como obra de Dios, pero que recibe fondos públicos sin rendir nunca cuentas? En este vídeo revelaremos, con calma, claridad y sin sensacionalismo, 8 formas reales que las iglesias y los líderes religiosos utilizan para lavar dinero en silencio. Y lo más grave, con el apoyo directo de políticos, empresarios e incluso del propio Estado. Esto no es ficción. Esto está sucediendo ahora en varios países de América Latina, sin que la mayoría de la gente se dé cuenta. Vamos a hablar de campañas electorales disfrazadas de culto, de contratos públicos que se convierten en bendiciones privadas, desde eventos religiosos financiados con dinero que debería estar en escuelas u hospitales, y pastores que en vez de subir al altar, están siendo nombrados para cargos públicos con acceso a millones en fondos. Pero antes de empezar, déjame decirte algo importante. Este video no es un ataque a la fe. No es contra la religión ni contra los que creen. Este video está en contra del uso de la fe, como escudo para enriquecer, manipular y controlar. Entonces, si eres una persona que cree que la fe y la verdad van de la mano, quédate hasta el final, porque lo que descubrirás aquí, nadie lo muestra en la televisión. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué pasa con el dinero que das a tu iglesia cada domingo? Bueno, muchas personas creen que esta cantidad se utiliza para mantener el templo, ayudar a los necesitados o apoyar causas verdaderamente espirituales. Y sí, en muchos lugares esto realmente sucede. Pero no siempre es así. Hay algo de lo que poca gente habla, pero que crece silenciosamente: el uso del dinero de los fieles para financiar campañas políticas. Y no es una teoría de conspiración. Es una realidad en varios países de América Latina. Funciona más o menos así. Un pastor o líder religioso, que tiene influencia directa sobre cientos o incluso miles de personas, comienza a dirigir la atención desde el púlpito hacia un candidato bendecido, o un hermano en la fe que cambiará la nación. Poco a poco, el discurso religioso se mezcla con el discurso político. Y junto con el discurso, viene el dinero. Parte de las ofrendas, diezmos e incluso donaciones especiales que los fieles hacen en nombre de Dios terminan, directa o indirectamente, destinados a la campaña de ese candidato. A veces con contratos fantasmas, a veces como donaciones personales de testaferros vinculados a la iglesia. Todo se ve limpio. Todo parece legítimo, pero el dinero venía del mismo lugar, de la fe de la gente. Los fieles doñan creyendo que están ayudando la obra de Dios, pero lo que están financiando es un proyecto de energía. Y lo peor, un proyecto que no siempre representa los valores de la fe. A menudo representa los intereses de un pequeño grupo, que se esconde detrás del nombre de Dios para ganar fuerza política. El problema no es solo el mal uso del dinero. Es manipulación emocional. Está transformando la fe en un arma de persuasión política. Porque, seamos sinceros, cuando el pastor dice que un candidato fue criado por Dios, ¿quién tendría el coraje de estar en desacuerdo? Así es como se construye una masa de votantes obedientes, no por reflexión, pero por temor a desobedecer algo que se presentaba como sagrado. Y ese tipo de cosas no aparecen en las noticias. No se declara ante el tribunal electoral. No aparece en los recibos ni en los estados financieros. Pero está ahí, escondida entre servicios, oraciones y campañas de fe. Y la pregunta sigue siendo, ¿su voto realmente proviene de lo que usted cree? ¿O acaso está siendo guiado cuidadosamente por alguien que ya sabe exactamente a dónde quiere ir y que está usando su propio dinero para llegar allí? Ahora dime algo. ¿Alguna vez has oído hablar de una iglesia que también sea una ONG? Parece algo hermoso, ¿verdad? Una entidad religiosa que ayuda a los pobres, alimenta a los necesitados, cuida de la comunidad. Pero detrás de esta etiqueta de organización sin fines de lucro, suceden muchas cosas oscuras. Y lo peor, con dinero público. Funciona así, y es más común de lo que parece. La iglesia se registra como ONG para poder recibir fondos gubernamentales. Dinero público, que procede de los impuestos que pagamos, teóricamente destinado a proyectos sociales. Guarderías, rehabilitación de personas dependientes, ayuda a familias necesitadas. Todo en el papel parece hermoso. Pero en la práctica, parte de ese dinero desaparece. Literalmente. Agregar. Estas ONG iglesias reciben enormes cantidades en acuerdos firmados con políticos aliados. Pero los proyectos prometidos nunca se materializan. O cuando salen, están mal hechos, sin supervisión y son demasiado caros. ¿Y quién supervisa? Nadie. Porque es una obra de fe.
Y criticar esto se convierte en un ataque a la religión. A menudo, el pastor responsable de esta ONG tiene conexiones directas con un concejal, un diputado, un alcalde. Y luego el dinero fluye libremente. Todo legalizado en papel. Pero en la práctica es una desviación. Es corrupción disfrazada de caridad. ¿Y quién paga esta factura? Yo, tú, todos los que creemos que el Estado debe servir al pueblo y no a grupos religiosos con proyectos políticos ocultos. Y lo más repugnante, estas entidades utilizan su propia fe como escudo. Cuando alguien lo cuestiona, dicen que es persecución religiosa. Pero no lo es. Se trata de gente que utiliza el nombre de Dios para desviar fondos públicos. ¿Y sabéis cuál es el resultado? Mientras que el dinero que debería destinarse a hospitales, escuelas y programas sociales desaparece en estos planes, la gente sigue sufriendo. Y la Iglesia, que debería ser un espacio de luz, se convierte en parte de un mecanismo de corrupción silenciosa. Ahora pensemos en esto. ¿Cuántas de estas ONG religiosas existen hoy en día, operando sin transparencia, sin rendición de cuentas y con acceso directo a las arcas públicas? Puede que no veas la respuesta en el periódico, pero por eso existen canales como este, para mostrar lo que muchos prefieren ocultar. Hablemos de una práctica silenciosa pero extremadamente común en el mundo político-religioso, donaciones en efectivo hechas por políticos o empresarios directamente a las iglesias, sin ningún tipo de registro. Esto sucede porque, a diferencia de las empresas o los partidos, las instituciones religiosas en muchos países tienen exenciones fiscales y poca supervisión contable. En otras palabras, es perfectamente posible que una gran cantidad de dinero entre por las trastiendas de la iglesia y desaparezca sin dejar rastro. Este dinero, en muchos casos, no viene de creyentes comunes, pero de figuras vinculadas al poder político que desean mantener buenas relaciones con ciertos líderes religiosos. No es difícil entender por qué. Una iglesia con influencia sobre miles de personas puede convertirse en un activo poderoso en épocas de elecciones. Un apoyo declarado durante los servicios religiosos, una palabra profética dirigida o simplemente silencio ante un escándalo político. Todo esto tiene un precio. Y a veces, ese precio viene en sobres. Estas donaciones no pasan por el sistema bancario, no dejan rastros y no necesitan ser declaradas como inversión política. Se tratan como ofrendas, siembras o apoyo a la obra, pero el objetivo real es otro: influir, conseguir favores o simplemente comprar apoyo. ¿Y por qué funciona esto? Porque la estructura legal y fiscal de muchas iglesias permite este tipo de operaciones sin que parezca ilegal. Todo se hace bajo el radar, con una apariencia de normalidad. Pero, en última instancia, es una forma muy eficiente de lavar dinero y transformar intereses políticos en aparentes gestos de fe. ¿Quién pierde con esto? Transparencia, democracia y los propios fieles, que no tienen ni idea de lo que realmente se negocia entre bastidores en el altar. Ahora, adentrémonos en uno de los métodos más utilizados y menos cuestionados cuando se trata de lavado de dinero con apoyo religioso: la compra de propiedades a nombre de la iglesia a precios inflados. Funciona así. Una iglesia, generalmente exenta de impuestos y con poca supervisión sobre sus finanzas, compra un terreno, un edificio e incluso casas para fines ministeriales. Hasta ahora todo parece normal, pero la cantidad pagada por esta propiedad es mucho mayor de lo que realmente vale. ¿Por qué harían eso? Porque esto es una estrategia clásica de lavado de dinero. Al pagar un precio inflado, quien vende la propiedad, a menudo un testaferro, un socio comercial o incluso un político, recibe la cantidad extra limpia y legalizada. En el papel, fue una transacción legítima realizada por una institución religiosa. En la práctica, se trataba de una operación de lavado de dinero de dudosa procedencia. Y lo más grave es que este tipo de operaciones rara vez levanta sospechas, precisamente porque se trata de una iglesia. Pocos auditores, inspectores u organismos públicos tienen el coraje de investigar o cuestionar transacciones que involucran a instituciones religiosas, especialmente cuando tienen fuertes conexiones políticas. Además, la propiedad permanece en nombre de la iglesia, lo que da una apariencia aún mayor de normalidad. Muchas veces ni siquiera se utiliza para el fin previsto. Se convierte en depósito, se deja cerrado o se alquila de forma irregular. Mientras tanto, el dinero que debería estar en manos del Estado, aplicado a políticas públicas o siendo investigado por corrupción, circula libremente disfrazado de inversión religiosa. Los precios excesivos en la compra de propiedades religiosas no son solo un vacío legal. Es una herramienta eficiente para mover grandes sumas sin generar una alerta. Y lo más preocupante
Es una práctica que continúa realizándose en silencio, amparada por el respeto ciego que muchos tienen hacia todo lo relacionado con la fe. Este es uno de los esquemas más sofisticados y difíciles de rastrear, la asignación de contratos públicos a empresas que tengan vínculos directos o indirectos con líderes religiosos o la propia Iglesia. Funciona así. Los políticos que cuentan con el apoyo de ciertos líderes religiosos facilitar los contratos gubernamentales para empresas favorables a la fe. Son empresas de servicios, constructoras, imprentas, productoras de eventos o incluso empresas de alimentos que, en el papel, no tienen una relación formal con la Iglesia, pero que, detrás de escena, pertenecen a familiares, miembros o personas de confianza de pastores y obispos influyentes. Estas empresas participan en licitaciones públicas, o a veces ni siquiera eso. Se contratan directamente, sin concurso, bajo justificaciones genéricas como urgencia, colaboración comunitaria o trabajo social. ¿Y qué pasa? El dinero público fluye directamente al círculo íntimo de los líderes religiosos. En la práctica, es un ciclo de intercambio de favores. La Iglesia ofrece apoyo político, votos, influencia sobre la comunidad, silencio conveniente y recibe como recompensa la redirección de recursos estatales a empresas de su propio ecosistema. Muchas veces, estos contratos tienen precios excesivos o se pagan por servicios mal prestados. Pero todo está documentado de forma aparentemente legal. El dinero entra como pago por el servicio y sale limpio, lavado, sin levantar sospechas. Este tipo de esquema no aparece en los sermones, pero está detrás de gran parte del repentino crecimiento de iglesias y ministerios bendecidos por los políticos. La gente ve nuevos templos, grandes eventos, estructuras millonarias, pero no imaginan que parte de esto pudo haber sido construido con fondos públicos desviados por acuerdos silenciosos entre púlpitos y oficinas. Y cuando alguien intenta investigar, inmediatamente se le acusa de atacar la fe. Pero no se trata de religión. Este es un mecanismo de poder y dinero que se esconde detrás de ello, que, por desgracia, se ha vuelto cada vez más común. Ahora hablemos de algo que, a primera vista, parece positivo: eventos religiosos financiados con dinero público. Congresos, reuniones, espectáculos gospel, fiestas de revival y otras celebraciones promovidas por las iglesias, pero pagadas con recursos del Estado. El problema no está en el acontecimiento en sí. El problema es cuánto cuesta y quién se beneficia realmente. Estos eventos a menudo se presentan como acciones culturales, eventos comunitarios o programas de impacto social. Con ello consiguen obtener la aprobación de fondos públicos a través de ayuntamientos, secretarías o parlamentarios vinculados a la causa religiosa. Pero cuando se trata de la ejecución, los valores están inflados mucho más allá de la realidad. Una etapa que costaría 10,000 termina costando 50,000. Un honorario musical que debería ser de 8,000 se declara como 30,000. Se contratan sin competencia empresas vinculadas a la propia iglesia o a aliados políticos. Y la gente no tiene idea de que ese evento de fe está costando más que una UCI pública. Todo esto se registra como gastos oficiales. Parece legítimo, pero es una más forma discreta de desviar y blanquear dinero, con apariencia de espiritualidad y servicio a la comunidad. Y no termina ahí. Muchos de estos eventos ocurren cerca de las elecciones, lo que hace que el evento sea religioso. En un acto político disfrazado, el político aparece, da discursos, es homenajeado, se muestra del lado de la fe, mientras, entre bastidores, el dinero público fluye hacia la misma gente de siempre. La fe se convierte en un escenario. La política se convierte en liturgia. Y el pueblo paga la cuenta, sin saberlo. Todo esto soportado por un sistema que confunde la fe con el poder y que utiliza la religión como herramienta para mover a millones de personas sin despertar sospechas. Al fin y al cabo, ¿quién tendría el coraje de cuestionar un acontecimiento que habla en nombre de Dios? Pero cuando la fe empieza a servir para desviar fondos, la pregunta que hay que hacerse es sencilla. ¿A quién se adora allí? ¿A Dios o al dinero? Esta práctica es menos visible, pero extremadamente efectiva para quienes quieren mover dinero sin llamar la atención. La falsificación del número de fieles y la inflación deliberada de los diezmos y ofrendas en los informes internos de la Iglesia. Funciona así. El liderazgo de la Iglesia se presenta ante organismos de supervisión, donantes externos o incluso instituciones asociadas, incluidas las públicas, un número mucho mayor de miembros que el número real. Con ello justifica el elevado movimiento financiero como resultado del crecimiento de la obra o de la generosidad de los fieles. Pero en la práctica, este dinero no viene de los fieles. Proviene de otras fuentes y se ingresa en los registros contables de la Iglesia como si fuera una donación espontánea.
Ahí es donde radica el fraude. La estructura religiosa se utiliza para dar apariencia legal a recursos que pueden tener origen político, empresarial o incluso criminal. Estos valores inflados aparecen en informes internos que rara vez son auditados rigurosamente, especialmente en países donde las iglesias están exentas de impuestos y tienen autonomía financiera. Es decir, no hay control. No hay duda. Todo se declara como contribución religiosa. Y esto abre la puerta al lavado de dinero a gran escala. El ingreso de recursos ilícitos se disfraza con el volumen de supuestas donaciones. El dinero es bendecido y comienza a circular legalmente, protegido por el escudo de la fe. Además, cuando la Iglesia tiene un número inflado de miembros, también gana más poder político. Puedes decir que representas a miles de personas y usar eso para presionar a los políticos, ganar apoyo e incluso dirigir decisiones públicas, todo basándose en una influencia que, en la práctica, es fabricada. Es la fe utilizada como fachada. Y lo más grave, todo esto ocurre en silencio, dentro de instituciones que a menudo se consideran intocables. Pero lo cierto es que cuando una mentira entra en el altar en forma de número, no deja de ser corrupción. Simplemente cambia de ropa. Existe una práctica cada vez más común y extremadamente peligrosa que mezcla directamente la fe, el poder y el dinero público, el nombramiento de líderes religiosos en puestos gubernamentales estratégicos. Estos líderes, a menudo pastores, obispos o apóstoles, son designados para puestos en secretarías, consejos u organismos públicos bajo el argumento de que representan los valores cristianos o que aportarán principios morales a la gestión. En teoría, suena como algo positivo. En la práctica, lo que suele ocurrir es otra historia. Estas posiciones se utilizan como herramienta de intercambio. El apoyo político brindado por la Iglesia, a través de votos, influencia sobre la comunidad o silencio conveniente, se recompensa con nombramientos. Y una vez en el cargo, estos líderes tienen acceso a fondos, contratos, programas y decisiones que mueven millones en recursos públicos. Y ahí es donde aumenta el riesgo. El dinero que debería destinarse a educación, salud o infraestructuras termina destinándose a proyectos vinculados a la propia Iglesia, a empresas colaboradoras o a ONG controladas por personas cercanas a ella. Todo legalizado por la autoridad del cargo. Todo documentado. Pero el objetivo no es servir a la gente, es alimentar un ciclo de poder entre los púlpitos y los cargos. ¿Y quién lo informa? Casi nadie. Porque criticar estos nombramientos se convierte, una vez más, en un ataque a la fe. Pero el problema no es la religión. El problema es el uso de la fe como escudo para la distracción, la influencia y la protección política. Mientras tanto, los fieles siguen creyendo que su líder está trayendo luz al gobierno. Pero lo cierto es que, en muchos casos, está llevando el dinero del gobierno a un círculo cerrado, donde unos pocos dan órdenes y muchos obedecen. Y ahora os pregunto, ¿cuántas de estas cosas han sucedido a tu alrededor y han pasado desapercibidas? ¿Cuántas veces se ha utilizado la fe como herramienta para enriquecer y dominar, no para servir y transformar? Si has llegado hasta aquí es porque sientes que algo necesita ser expuesto. Y eso es exactamente lo que hacemos en este canal. Regístrate ahora en Fe y Gobierno, porque aquí mostramos lo que muchos prefieren ocultar. Activa la campana, comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. Y en los comentarios díganme, ¿alguna vez has sospechado alguna alianza entre la Iglesia y el poder político? Tu opinión podría ser el próximo tema que investiguemos.